Dicen que Marco Licinio Craso murió ahogado en aquello que más amó, el oro. Oro líquido, ardiente, entrando por su boca como un sacramento invertido, un bautismo al revés que no purifica sino que condena. La imagen, tan repetida que ya pertenece más a la liturgia de la memoria que a los hechos, funciona como espejo. El metal que definió su vida selló su final. ¿Fue así? Tal vez no. Pero Roma, maestra en el teatro del poder, no necesita realidad cuando posee una historia útil, y esta lo era, una parábola de avaricia castigada en el más antiguo de los lenguajes, el del dolor exhibido. En ese espejo comienza nuestra travesía, no para absolver a Craso, ni para demonizarlo, sino para mirar de frente la anatomía de una obsesión. Craso no fue solo el más rico de Roma, fue el alquimista social de una ciudad que crecía sobre ruinas frescas. Compró casas cuando ardían, compró honores cuando flaqueaban, compró silencios cuando convenía. Convirtió la desgracia ajena en ladrillos de su fortuna. En el tejido Patronus Cliens, ese sistema de favores y lealtades que lubricaba cada puerta, él comprendió algo radical. El dinero no es una cosa, es una dirección. Quien lo posee orienta la voluntad de otros, como si moviera un ejército invisible. Pero en Roma, donde el panteón de los inmortales no se componía de banqueros, sino de conquistadores, el dinero abría puertas que la gloria militar terminaba por cerrar. Y ahí nació la grieta. La leyenda del oro fundido irrita a los historiadores, pero fascina a los pueblos porque traduce una intuición psicológica. Cuando un hombre confunde su identidad con su tesoro, todo lo que le ocurre parece merecido. En términos modernos, lo llamaríamos síndrome de fusión identidad-activo. La persona desaparece tras el balance. Roma lo contaba de otra forma. Recibió en muerte lo que tragó en vida. Ese relato moral, tan cómodo para quien juzga desde lejos, enmascara un hecho incómodo. Craso fue, a su manera, el pegamento que sostuvo un régimen exhausto. Su dinero aceitado hizo posible campañas, compró granos en épocas de escasez, untó manos en senados corruptos, para que la máquina no se detuviera. La ciudad lo necesitaba y lo despreciaba, como se necesita y se desprecia a un usurero que te salva del hambre. Pero la humillación silenciosa cava más hondo que el insulto abierto. En la mesa del triunvirato, Pompeyo era el héroe con laureles del oriente. César, el cometa que incendiaba la Galia con cartas que olían a conquista. Y Craso llevaba el bolso. No hay corona más pesada para un orgulloso que la de ser imprescindible y prescindible a la vez. De esa tensión nació su hambre de gloria, esa pulsión por convertir cifras en cantares, columnas dóricas en estandartes. La gloria, en Roma, no era un adorno, era moneda espiritual. De poco servían las cifras si tu nombre no ardía en la boca de los legionarios. Ese fuego, él no lo tenía. La tradición romana tejía el destino con hilos de augurios, estandartes que se negaban a salir del suelo, truenos sin nubes, sacerdotes murmurando en los umbrales del poder. Craso, hijo de otra fe, la fe en el cálculo, apartó los presagios como si fueran polvo en la toga. Un error de lectura del mundo, porque para una sociedad como Roma, religio no era superstición, era protocolo de la realidad. Ignorar los signos no era racionalismo, era descortesía con el orden cósmico. Ese detalle cultural, que tanto ofendía al pragmatismo de Craso, nos abre una ventana. A veces la derrota empieza cuando te ríes del lenguaje en que te advierten. Volvamos a la imagen del oro. En la imaginación romana, el metal tenía biografía. No era riqueza abstracta, sino sustancia con voluntad, capaz de corromper, encantar, esclavizar. No es casual que casi no haya metáfora romana de la libertad que no sea agraria. El campo, la tierra, el sudor. Y casi toda metáfora de esclavitud sea urbana y metálica. Las cadenas, el yugo, la moneda.
Craso eligió conscientemente el bando del metal. Y sin embargo, no fue solo codicia. Fue estrategia. En un mundo donde la fidelidad se compraba antes de ganarse, donde una cohorte hambrienta se volvía turba y un tribunal sin donativos era una trampa, Craso convirtió el dinero en instrumento de estabilidad. ¿Cínico? Sí. ¿Eficaz? También. La leyenda del oro derretido se convierte entonces en ritual escénico. Los partos, dicen, lo obligaron a beber su obsesión. ¿Era verdad? Probablemente no. Pero, ¿qué mejor manera de anunciar a Roma, esa actriz insuperable, que en Oriente, su gramática del poder era objeto de burla? Un mensaje doble: castigamos tu vicio y nos reímos de tu mito. Como si la historia hubiese entendido que para matar a un romano no basta con atravesarle el cuerpo, hay que atravesarle el relato. Por eso la humillación teatral en la corte de Orodes, por eso la cabeza y la mano como utilería trágica. El teatro es la fábrica de verdades que sobreviven a los hechos. Hoy no vertemos oro fundido en la garganta de los magnates. Lo hacemos de otro modo. Auditorías televisadas, filtraciones coreografiadas, juicios como series. La plaza ha cambiado de mármol a pantalla, pero la pedagogía es la misma: disciplinar al poderoso exhibiéndolo. La pregunta, sin embargo, persiste: ¿educa la fábula o solo reconforta al público? Con Craso, la fábula es cómoda. El avaro pagó. La historia, en cambio, es áspera. Al caer el banquero de la República, los lobos quedaron sin bozal y la sangre salpicó más lejos. Craso entra, pues, a nuestro relato no como villano simple, sino como figura trágica. Su ibris no es solo la codicia, es la creencia de que todo, incluso la gloria militar, es una variable comprable. Como todo trágico, verá su mundo derrumbarse en la exacta fisura de su talento. Allí donde fue invencible, el cálculo se volverá ciego, y la ceguera lo llevará al desierto, el espacio donde el oro no alimenta, el agua no se compra y el enemigo no negocia. En esa geografía, el metal pierde magia. Ningún dinar apaga una flecha ni compra un atardecer más largo. El desierto es el antíforo, el lugar sin espectadores donde el teatro del dinero se queda sin público. Antes de Carras, Craso todavía podía elegir la puerta de regreso. Después, ya solo caminaría por un corredor de espejos que lo devuelven siempre a sí mismo. Uno le muestra al empresario despiadado que incendia casas para adquirirlas. Otro, al benefactor que aceite la maquinaria. Otro, al padre que empuja a su hijo a la leyenda. Otro, al político que quiere ser poema. La suma de esos reflejos no compone un monstruo ni un santo, sino un romano de su tiempo, hecho de mármol y lodo. Y es precisamente esa mezcla la que lo vuelve universal, el hombre que quiso convertir su contabilidad en canto. Por eso comenzamos con el oro fundido, no para degustar un castigo macabro, sino para colocar desde el inicio la tesis cruda. Cada civilización inventa las metáforas con que juzga a sus poderosos. Roma eligió el metal, nosotros la luz de un escándalo. El núcleo no cambia, el deseo de ver caer al que parecía invencible, y con su caída, imaginar que el orden se corrige a sí mismo. La historia, siempre irónica, responderá en los capítulos siguientes si ese deseo produjo justicia o solo abrió la puerta a un orden aún más duro. De momento, lo único cierto es esto: en la arena seca donde ningún dinero germina, un hombre aprenderá demasiado tarde que la gloria no se compra, se sangra. Y esa lección, más que el oro, será lo que lo queme. En los años turbulentos que siguieron a la dictadura de Sila, Roma era un gigantesco mercado de ruinas. La ciudad, saturada de resentimientos, cambiaba de manos al ritmo de las proscripciones. Cada nombre tachado del registro senatorial se convertía en una propiedad en venta, cada ejecución en una subasta. Craso comprendió antes que nadie que la guerra civil no solo destruía hombres, sino que también liberaba activos.
compró barato lo que otros perdían entre lágrimas. Aquello que para la mayoría era tragedia, para él era oportunidad. Si la historia es una economía del sufrimiento, Craso fue su mejor contador. Su fama de hombre más rico de Roma no fue un simple epíteto. Los cronistas decían que su fortuna podía financiar un año entero de legiones, pero más que la cifra, importaba el método. Su idea de crear una brigada privada de bomberos fue de una perversidad casi moderna. Cuando un edificio ardía, los hombres de Craso aparecían con cubos y bombas, no para apagar el fuego, sino para negociar. Si el dueño vendía en ese momento de desesperación, el incendio se apagaba. Si no, el inmueble se reducía a cenizas. En ambos casos, Craso ganaba. O compraba barato, o destruía el valor de quien se le resistía. Era la versión romana de la especulación bursátil, jugar con el pánico. Y en una ciudad donde los dioses parecían hablar mediante el humo, él convirtió el humo en moneda. Detrás de esa frialdad había una filosofía. El miedo es más estable que la gratitud. Los favores se olvidan, las deudas no. Craso acumuló ambas, pero prefería las segundas. Sus clientes, endeudados hasta la médula, le debían su supervivencia. Su red de patronazgo se extendía por todo el tejido urbano. Senadores arruinados, comerciantes de vino, arquitectos, gladiadores, prostitutas liberadas. Todos, en algún momento, habían bebido de su pozo. Roma lo despreciaba y lo necesitaba al mismo tiempo. Es la paradoja del capital. Quien lo domina se vuelve indispensable incluso para los que lo odian. Pero para Craso, eso no bastaba. En una cultura que veneraba las cicatrices más que las monedas, su poder era invisible. Pompeyo tenía el aura de Alejandro, César la pluma del orador y el instinto del lobo. Craso solo tenía contabilidad. En el foro, la gloria olía a sangre, no a pergamino. La aristocracia militar lo toleraba por conveniencia, pero lo miraba con el desdén reservado a los que nunca sintieron la lanza en la carne. Y ese desprecio era el ácido que corroía su alma. El dinero podía comprarle estatuas, pero no las canciones que acompañaban los triunfos. Esa herida explica su obsesión por el combate. Cuando en el año 73 a.C. estalló la rebelión de Espartaco, Craso vio en ella su redención. No era solo un esclavo rebelde, sino un enemigo que ofrecía prestigio al derrotarlo. Reorganizó las legiones, impuso disciplina con crueldad quirúrgica, la decimatio, matar a 1 de cada 10 soldados cobardes, y aplastó la revuelta. Pero su victoria fue eclipsada. Pompeyo, que regresaba de Hispania, reclamó la gloria final al exterminar a los restos de los fugitivos. Roma aplaudió al general del norte. Al del sur lo dejó con las manos manchadas, pero sin laurel. Así empezó el resentimiento. En ese vacío se gestó el llamado Primer Triunvirato: César, Pompeyo y Craso, una alianza no de amistad, sino de mutua necesidad. Craso aportaba el oro, Pompeyo el ejército, César el cerebro político. Era un pacto de lobos que sabían que, tarde o temprano, se devorarían. Mientras tanto, Roma seguía su ciclo de hambre, espectáculos y corrupción. Las élites invertían en pan y circo para sostener un orden que ya olía a decadencia. Craso, siempre práctico, financió teatros, templos, hasta el acueducto del Anio Novo, como si pudiera comprar el alma de la ciudad piedra a piedra. Pero en las noches de banquete, entre copas de vino falerno y discursos sobre la gloria, sentía el peso invisible de su inferioridad. En los muros colgaban retratos de conquistadores. Ninguno llevaba toga de banquero. El oro le servía para todo, excepto para eso: la inmortalidad simbólica. Era el rico más poderoso del mundo conocido, y sin embargo, el menos recordado en los cantos. La humillación no era externa, era su propia conciencia repitiéndole que el dinero no brilla igual bajo la luz del mito. Y en Roma, vivir sin mito era morir un poco cada día.
Por eso buscó el campo de batalla, no por patriotismo, sino por necesidad de ser algo más que un balance. Quería que su nombre ardiera en las crónicas como el de César o Pompeyo. Los poetas decían que Roma tenía 3 columnas que sostenían el cielo: el valor, la palabra y la fortuna. Craso solo poseía la tercera, y eso lo condenaba. No hay equilibrio cuando uno de los pilares pesa demasiado. Su ambición, ese intento de equilibrar el cosmos con oro, era también una forma de religión privada. Creía en un dios, la oportunidad. Sin embargo, las señales comenzaron a torcerse. Soñaba con desiertos, veía serpientes en los templos, y los augures murmuraban que los dioses se habían vuelto mudos para él. Pero Craso no creía en voces, solo en resultados. Roma era, pensaba, un tablero de apuestas, y él aún tenía fichas. Lo que ignoraba era que el juego que había dominado en los foros no obedecía las mismas reglas en el polvo de Oriente. Allí no bastaban los sobornos ni los contratos. Allí el oro pesaba menos que una flecha. El primer error de un estratega no es táctico, es existencial: creer que el mundo entero comparte su lógica. Craso aplicó el algoritmo del comerciante a la geometría de la guerra, y Roma, que durante siglos había devorado reinos en nombre de la gloria, lo envió a Partia con las mismas ansias con que hoy se envía capital a nuevos mercados, para conquistar lo desconocido, aunque sea a ciegas. No fue un viaje militar, sino una inversión, solo que el interés sería cobrado en sangre. Cuando reunió sus 7 legiones, el brillo en sus ojos no era de deber, sino de excitación. Por fin tenía un escenario, un público, un enemigo digno. Pero en ese gesto también se insinuaba su condena. El hombre que había convertido el fuego urbano en negocio estaba a punto de descubrir otro tipo de incendio, uno que no se apaga con dinero y que arde en silencio, dentro del orgullo. Craso, el financiero del Apocalipsis, marchaba al este buscando gloria. Lo que hallaría sería el espejo final de su codicia. Y en ese espejo, Roma empezaría a perder algo más que una batalla. Perdería el alma que fingía controlar. El Oriente siempre había sido para Roma una mezcla de fascinación y desprecio. Allí estaban las sedas, los perfumes, las piedras preciosas, todo lo que los moralistas llamaban vicios del lujo. Y al mismo tiempo, allí residía la amenaza de lo desconocido, de los pueblos que no se doblegaban a la disciplina latina. Craso, con su mente de comerciante, vio en Partia un doble botín: riqueza tangible y gloria simbólica. Si lograba someter a aquel imperio remoto, no solo engrosaría su tesoro, sino que borraría para siempre la sombra de Pompeyo y de César. Sería el conquistador que llevó las águilas más allá del Éufrates, el hombre que conectó Roma con los reinos de Alejandro. Pero la realidad política que lo rodeaba era un campo minado. Roma, aunque aún república, funcionaba ya como un consorcio de egos en guerra. El Senado temía a los triunviros, el pueblo idolatraba a César, Pompeyo acumulaba honores mientras fingía modestia. En ese triángulo de tensiones, Craso necesitaba una hazaña que equilibrara el tablero. La campaña contra los partos era su apuesta final. No era una guerra necesaria, sino psicológica, un intento de redención. Los cronistas dirán que buscaba oro, pero en el fondo buscaba una forma de silencio, la paz que solo da el reconocimiento. En el año 53 a.C., con su título de procónsul y su fortuna personal, reunió un ejército colosal, 7 legiones, 40.000 hombres, más caballería y auxiliares. Era una fuerza más adecuada para un desfile que para un desierto. Los presagios fueron malos desde el inicio. Los tribunos de la plebe, hostiles a la campaña, lanzaron maldiciones públicas. Las aves sagradas rehusaron comer. Los augures vieron manchas oscuras en el hígado de los sacrificios. En una cultura donde la religión y la estrategia eran inseparables, esas señales equivalían a un parte de guerra divino. Los dioses no marchaban con él. Pero Craso, racional hasta la arrogancia,
Ignoró todos los avisos. Creía, como muchos hombres modernos, que la fortuna era una ciencia exacta cuando se posee suficiente capital. Su aliado, el rey Artabasdes de Armenia, trató de disuadirlo. «No cruces el desierto de Mesopotamia», le dijo. «Marcha por mis montañas. Allí los partos no pueden maniobrar con su caballería. Te daré víveres y 30.000 hombres». Era el consejo sensato. Pero Craso, impaciente por llegar al botín, eligió la ruta corta. La arena, no la piedra, sería su camino. Así, las legiones abandonaron el refugio del Éufrates y se internaron en un océano sin agua, convencidas de que el sol sería testigo de su triunfo. No sabían que sería su verdugo. Durante días, marcharon bajo un cielo de plomo. El calor transformaba los escudos en brasas, los cascos en hornos. Las filas se descomponían por la sed y el tedio. Los exploradores no veían enemigos, solo espejismos. Esa ausencia, más que la presencia del peligro, comenzó a corroer la moral. El soldado romano, acostumbrado a batallas ordenadas, necesitaba ver la cara del adversario para existir. En el vacío del desierto, la disciplina se volvía locura contenida. Craso, en su litera, seguía consultando mapas como si el desierto obedeciera a las líneas del pergamino. Fue entonces cuando apareció Ariamnes, el guía árabe. Se presentó como enemigo de los partos y amigo de Roma. Prometió conducir al ejército a un punto donde el enemigo estaba acampado, débil y sin preparación. Craso, que había construido su vida confiando en informadores y sobornos, vio en él otro negocio: pagar por el camino más rápido hacia la victoria. El árabe sonrió. La trampa se cerró con un gesto. Durante la marcha, los presagios se repitieron. Los estandartes se negaban a avanzar, clavados en la tierra como si Roma misma se resistiera. Un águila cayó del cielo, pero nada detuvo al hombre más rico del mundo. En su mente, la realidad era una transacción. Incluso los dioses podían ser comprados con sacrificios y la suerte alquilada con oro. En verdad, estaba hipotecando el futuro de Roma entera. El ejército parto, mientras tanto, no era la horda salvaje que él imaginaba. Era una maquinaria elegante, precisa, adaptada al desierto como un organismo a su hábitat. No dependía de infantería pesada, sino de dos castas letales: los arqueros a caballo, capaces de disparar en retirada sin perder puntería, y los catafractos, caballería de acero que combinaba el peso del hierro con la velocidad del viento. Roma, con su rigidez geométrica, se enfrentaba por primera vez a la movilidad absoluta. En el desierto no hay líneas, solo círculos, y los partos eran maestros del círculo mortal. Los cronistas dicen que, al llegar a Carras, un presagio final ocurrió. Una ráfaga levantó una nube de polvo que borró el horizonte. Algunos tomaron eso como signo de victoria, el enemigo desvanecido. Otros como advertencia, el mundo borrando el camino de regreso. En cualquier caso, Craso ya no escuchaba. Solo veía en la distancia el resplandor que creía oro. Era, en realidad, el reflejo de las corazas enemigas. Su destino marchaba hacia él a caballo. La tragedia, en toda época, comienza del mismo modo, con un hombre que confunde su deseo con la voz del destino. Craso no era diferente de los conquistadores que vendrían siglos después. Creyó que el mapa del poder era idéntico al mapa del mundo, y en esa ilusión se internó en el vacío, donde ni el oro ni la gloria tienen peso. El desierto, siempre paciente, ya había abierto la boca. El amanecer del desastre comenzó con un silencio antinatural. Las legiones de Craso, agotadas por días de marcha, divisaron una línea oscura en el horizonte. Al principio creyeron que era una tormenta de arena, pero el polvo no se movía con el viento, sino al ritmo de un ejército. Craso sonrió con alivio. Por fin, el enemigo. Pensó que los dioses, al retrasar el combate, solo habían querido darle una entrada más teatral.
No comprendía que el teatro no lo dirigiría a él. De aquella bruma surgió un hombre joven, vestido con una armadura bruñida que reflejaba el sol del desierto como un espejo divino. Era Surena, el general Parto. Noble, riquísimo, tan elegante como letal. En él, los dioses habían unido la belleza con la crueldad. Su sola presencia descolocó a los romanos. Estaban acostumbrados a enemigos toscos, no a príncipes que parecían salir de un mito persa. Craso, al verlo, sintió algo que no conocía: incomodidad. Frente a él estaba la versión oriental de sí mismo, pero sin su vejez ni su vacío. Surena detuvo su caballo y levantó una mano, una señal apenas visible. Entonces, como si el desierto mismo hubiera exhalado, los soldados partos retiraron los mantos que cubrían sus corazas. Miles de placas metálicas devolvieron un fogonazo de luz cegadora. Los romanos se cubrieron el rostro. El aire vibró. Y de pronto, el estruendo. Centenares de tambores retumbaron al unísono, un rugido inhumano que sacudió los pechos de los hombres y borró toda noción de orden. Era un sonido diseñado no para coordinar, sino para quebrar el alma. La primera batalla se libró en el oído. Los partos no avanzaron. Formaron un anillo a distancia prudente, justo fuera del alcance de los pilum. Craso, confundido, ordenó formar el famoso cuadro defensivo, una caja perfecta de hombres y escudos. En su mente era una fortaleza. En la de Surena, un corral. Los legionarios se apiñaron. El calor se volvió insoportable y el desierto comenzó su segundo ataque: la sed. De repente, una lluvia silbante llenó el aire. Flechas, miles. Las primeras filas cayeron sin entender de dónde. Los escudos romanos, de madera recubierta de cuero, fueron atravesados por los proyectiles compuestos de cuerno y tendón, tan tensos que podían perforar metal. Muchos soldados quedaron clavados a sus propias defensas. Quien levantaba la cabeza veía un cielo oscuro, no por nubes, sino por la marea de muerte suspendida en vuelo. Los oficiales suplicaron a Craso que ordenara una carga. Él vaciló. Temía que la caballería parto los flanqueara. Decidió resistir. «Se quedarán sin flechas», murmuró. Pero Surena había previsto ese pensamiento. Detrás de sus líneas esperaban 1000 camellos cargados con carcajes de repuesto. Cuando un arquero agotaba su aljaba, cabalgaba hacia la retaguardia, recargaba y volvía al círculo. Era una coreografía interminable. La lluvia de acero no cesaba nunca. El ejército romano, estático, se convirtió en una masa que moría lentamente, sin poder acercarse ni retroceder. Las filas interiores se asfixiaban. Los cuerpos formaban montículos. Cada flecha no solo hería carne, sino moral. Y la moral, cuando se quiebra, suena igual que un hueso. Craso, desde su posición, observaba cómo el orden se disolvía en un caos sin rostro. Había querido gloria, y ahora contemplaba el espectáculo de su propia impotencia. Surena no se apresuró. Su táctica era un ritual. A veces detenía el ataque solo para dejar que los romanos escucharan el gemido de los heridos. Era un silencio táctico, una pausa teatral, igual que el momento en que un verdugo enseña el filo antes de cortar. Luego, otro toque de tambor, y el infierno reanudaba su danza. Los arqueros disparaban incluso hacia atrás, sin mirar, confiando en la geometría de su práctica. Así nació el término que siglos después usarían los cronistas: el disparo parto. El calor aumentaba. El sudor mezclado con sangre atraía insectos. El polvo se pegaba a las heridas abiertas. Cada vez que un legionario intentaba levantar su escudo, otro caía a su lado. Era una carnicería a fuego lento, una ejecución sin verdugo visible. En esa tortura prolongada, Craso descubrió que su enemigo no solo era superior en armas, sino en psicología. Surena no luchaba contra su ejército, sino contra su mente. Los tambores cambiaron de ritmo, más lentos, graves, como si anunciaran un cambio de acto.
Surena observó a lo lejos y supo que había llegado el momento del segundo movimiento de su sinfonía, la esperanza. Ninguna derrota es completa sin ella. Dejó que los romanos respiraran, que creyeran en una pausa. Craso, viendo disminuir la lluvia de flechas, pensó que el enemigo finalmente se agotaba. No sabía que aquello era parte de la obra. Las legiones intentaron reorganizarse. Los centuriones gritaban nombres. Los aquilíferos levantaban los estandartes con manos temblorosas. En el centro, los caballos relinchaban por el olor de la sangre. Craso, mirando hacia el este, creyó ver una brecha. Era el resplandor del sol sobre la arena. Lo tomó como señal. «Ahora», dijo, y en ese instante selló el destino de su hijo. El desastre, como toda tragedia bien compuesta, necesitaba su héroe joven. Publio Craso, formado bajo César en la Galia, valiente y leal, esperaba la orden que lo llevaría a la gloria o al olvido. El siguiente capítulo sería suyo, aunque solo durara el tiempo de un relámpago sobre la arena. Publio Craso tenía apenas 25 años, y en sus venas hervía la necesidad de demostrar que era más que el hijo del banquero. Había aprendido de César la rapidez del ataque, la precisión en el movimiento, el valor de la iniciativa. Cuando su padre le dio la orden de romper el cerco, lo hizo con una mezcla de orgullo y alivio. Por fin tendría una batalla digna de su nombre, una oportunidad para borrar la sombra dorada de su familia. Nadie sabía que esa carga sería su epitafio. Llevaba consigo la flor del ejército: 13 jinetes galos, 500 arqueros, 8 cohortes de infantería pesada, 5.000 hombres, la élite. Al rugir del cuerno, avanzaron como una ola de acero. El polvo se levantó detrás de ellos, y por un instante, el sol pareció inclinarse ante aquella fuerza. Desde la retaguardia, los legionarios que quedaban rompieron en vítores. Creyeron que la suerte cambiaba, pero los partos sabían manejar la esperanza como un arma. Surena observó la carga con serenidad. No movió una ceja. Dio una sola orden: «Retírense». Los arqueros a caballo giraron como un enjambre disciplinado y fingieron huir. Publio creyó ver el signo de la victoria y aceleró. «¡No los dejéis escapar!», gritó. Las lanzas se alzaron, el galope se volvió frenesí. Pero el desierto, ese viejo cómplice de los partos, había cerrado su círculo. Durante kilómetros, los romanos persiguieron sombras. El calor deformaba la distancia, el aire, la perspectiva. Los caballos empezaron a resoplar espuma, la infantería quedaba atrás. En el horizonte, los arqueros partos se detenían un instante, disparaban hacia atrás sin mirar y volvían a huir. Cada flecha caía como una advertencia. El sudor se mezclaba con la sangre antes de que nadie entendiera de dónde venía el golpe. Publio seguía adelante, impulsado por el canto de su propia gloria. No escuchaba los gritos de los heridos, ni el crujido de las lanzas que se quebraban contra el aire. Solo veía la victoria que se alejaba con cada paso, hasta que la música cambió. De las dunas surgió un sonido grave, metálico, como si la tierra misma exhalara hierro. Luego aparecieron los catafractos, 1000 jinetes cubiertos de acero de pies a cabeza, con lanzas tan largas como la desesperación. El sol se reflejaba en ellos como en un océano líquido. Avanzaban despacio, pesadamente, con la certeza de quienes no necesitan correr. Publio se detuvo por primera vez. Supo, sin que nadie se lo dijera, que esa visión era su final. El choque fue brutal, sin espacio para maniobras. Las lanzas partas, las contus, atravesaban escudos y cuerpos a la vez. Testimonios posteriores dirán que una sola lanza podía empalar a 2 hombres. Los caballos galos caían, los legionarios se descomponían en un remolino de polvo y gritos. Publio trató de reagrupar, pero cada intento era anulado por la marea de hierro. Los arqueros a caballo cerraron el anillo, disparando sobre los suyos sin importar el riesgo. No era una batalla, era una ejecución.
El joven Craso luchó con una furia desesperada. Herido en el rostro, con el brazo entumecido, seguía gritando órdenes que nadie oía. Cuando una flecha le atravesó la mano y el hierro le inmovilizó la espada, comprendió que ya no quedaba mando ni ejército. Solo quedaba la elección, la captura o la muerte. Y los romanos, formados en la escuela del honor, sabían cuál era la respuesta. Publius miró a su escudero, un galo fiel, y le pidió que hiciera lo que debía. El otro tembló. «Roma lo entenderá», dijo Publio, y el acero descendió. Así terminó el hijo que había querido ser héroe antes que leyenda. Cuando el polvo se asentó, el campo quedó silencioso. Los partos, meticulosos, recogieron los cuerpos, limpiaron sus armas, y del suelo levantaron una cabeza todavía hermosa en la juventud de la muerte. Surena la observó con una sonrisa que no era de crueldad, sino de cálculo. Sabía que aquella cabeza valía más que 1000 cautivos. La mandó empalar en una lanza alta y ordenó a su caballería desfilar con ella ante las líneas romanas. A lo lejos, el ejército de Craso veía venir a los jinetes enemigos. Algunos pensaron que regresaba su caballería victoriosa, pero la forma que ondeaba en la punta de la lanza era demasiado irregular, demasiado humana. Cuando la figura se definió, el aire se volvió piedra. Era la cabeza de Publio, el cabello rubio apelmazado por sangre seca, los ojos abiertos hacia un cielo que ya no miraba. Un murmullo recorrió las filas. Nadie habló, nadie lloró. El silencio era más cruel que cualquier lamento. Craso contempló el trofeo con un rostro inmóvil. Su alma, sin embargo, se desmoronó. Todos comprendieron que, junto con esa cabeza, había muerto algo más. La esperanza. Surena había ganado mucho antes de la batalla final. Había asesinado el corazón del ejército romano sin tocar su cuerpo. La estrategia era perfecta, la guerra psicológica convertida en arte. Lo que siguió no fue combate, sino disolución. El general romano, el hombre que calculaba cada inversión, entendió al fin el costo que nunca había incluido en sus cuentas, el de perder a un hijo por un espejismo. Y en ese momento, su ambición se volvió polvo. Pero el desierto aún no había terminado con él. Lo haría mirar cada ruina que él mismo había provocado, hasta comprender que el oro no brilla bajo el sol cuando se mezcla con la sangre. La noche cayó sobre el desierto como una mortaja. El aire, caliente durante el día, se volvió cortante. El silencio era tan denso que cada suspiro sonaba como una confesión. Craso, inmóvil dentro de su tienda, no respondía a nadie. Había cubierto su cabeza con el manto y permanecía tumbado, como si al negar la vista pudiera negar la realidad. A su alrededor, los oficiales murmuraban, incapaces de decidir. Los soldados esperaban órdenes que no llegaban. El ejército romano, aquella maquinaria disciplinada, temida en 3 continentes, estaba ahora decapitado, roto por dentro. La pérdida de Publio había sido más que la muerte de un comandante. Había sido el derrumbe del mito de invulnerabilidad. La llanura olía a hierro y carne. Los heridos gemían en la oscuridad. Los animales se revolvían inquietos. Nadie podía dormir. Algunos encendieron antorchas para vendar las heridas. Otros rezaban a dioses que ya no escuchaban. El centurión más veterano se acercó al campamento de mando. «Señor, debemos decidir antes del amanecer». Pero Craso no contestó. Su mente estaba suspendida en un lugar más allá del dolor, un abismo donde el dinero no significaba nada y el poder era un eco. Había vivido calculando riesgos, pero nunca contempló uno, el de vaciarse de sí mismo. Fue entonces cuando sus lugartenientes, Casio y Octavio, tomaron la decisión que marcaría el punto sin retorno. Sabían que al amanecer los partos regresarían y resistir significaba morir. Solo quedaba una opción: huir hacia Carras, donde aún podían refugiarse tras murallas amigas. Pero la marcha debía hacerse de noche, en silencio,
y había un problema insoluble: los miles de heridos. Moverlos haría ruido, ralentizaría la columna, atraería a los perseguidores. Dejarlos atrás era traicionar todo lo que significaba ser romano. Sin embargo, la lógica militar no admite sentimentalismo. En voz baja dieron la orden. Las cohortes comenzaron a prepararse, pisando la arena con cuidado para no despertar a los moribundos. Los estandartes fueron cubiertos con telas negras, los cascos envueltos para no reflejar la luz. Los hombres capaces de marchar se pusieron en fila. Nadie hablaba, pero el silencio no puede ocultar el movimiento por mucho tiempo. Uno de los heridos abrió los ojos y vio cómo sus compañeros se alejaban. Gritó. Otro le siguió. En segundos, el campamento se llenó de voces, súplicas, maldiciones, llantos. «¡No nos dejéis! ¡Somos romanos! ¡Volved!». Los que marchaban siguieron avanzando, con los dientes apretados, mientras las voces de los abandonados se mezclaban con el viento. Aquella marcha fue el sonido de una civilización rompiéndose. Muchos soldados lloraron mientras caminaban. Otros se taparon los oídos con las manos. Casio, montado a caballo, no miraba atrás. Sabía que si lo hacía, se detendría. Octavio, en cambio, murmuraba oraciones por cada hombre que dejaban. Entre los dos se encarnaban el alma dividida de Roma, la eficiencia sin alma y el honor sin futuro. A cada paso, la oscuridad parecía más densa. Algunos se perdieron entre las dunas, otros cayeron de agotamiento. La formación se deshilachó. Cuando el primer rayo de luna iluminó el horizonte, la retirada se había convertido en fuga. Al amanecer, los partos llegaron al campamento vacío. Encontraron a los heridos que los romanos habían abandonado. Ninguno sobrevivió. Surena, siempre metódico, ordenó que los mataran a todos, no por crueldad, sino por mensaje. Quería que los supervivientes comprendieran que Roma ya no era temida, que el poder de la legión podía ser exterminado sin piedad. La masacre fue rápida. Las lanzas partas atravesaron cuerpos inmóviles y la arena absorbió la sangre como si la esperara. Cuando el sol estuvo alto, los buitres ya descendían. Mientras tanto, la columna fugitiva intentaba avanzar hacia Carras. El desierto, sin embargo, no olvida. El calor volvió a caer como un martillo, y los hombres, sin agua ni rumbo, comenzaron a desmoronarse. Los mapas no servían. El terreno era un laberinto de espejismos. Casio trató de mantener el orden, pero la desesperación se extendía como peste. Cada sombra parecía un enemigo. Cada soplo de viento el zumbido de una flecha. Los que se rezagaban eran devorados por la nada. Por la tarde, pequeñas partidas partas aparecieron por los flancos. No atacaban en masa, sino como cazadores. Derribaban a los últimos, se retiraban, volvían. Era una persecución lenta, precisa, diseñada para quebrar el espíritu. Los romanos corrían sin saber hacia dónde. Muchos arrojaban sus escudos para avanzar más rápido. Otros, delirando, creyeron ver ríos donde solo había arena. Cuando finalmente divisaron las murallas de Carras, creyeron estar a salvo. Las puertas se abrieron y por un instante la esperanza resucitó. El rugido de júbilo resonó en las piedras, pero la alegría, en esta historia, siempre llega con veneno. Dentro de la ciudad, el caos continuó. Craso había llegado, pero no era un líder. Era un cadáver que respiraba. Se sentó en silencio, mirando el suelo, mientras los oficiales discutían. Algunos pedían resistir, otros escapar. Casio propuso abandonar a Craso y abrirse paso con la caballería. Octavio se negó. Roma no abandona a sus generales, pero Roma, en ese momento, ya los había abandonado a todos. Afuera, Surena desplegaba su ejército, cerrando el cerco. La ciudad amurallada se convirtió en una tumba de piedra. Los partos esperaban. Sabían que el hambre, la sed y la desesperación terminarían el trabajo. Y mientras tanto, el general que había creído dominar el mundo
se deshacía lentamente en su propio silencio. En el interior de Carras, el aire olía a miedo. Las noches pasaban sin sueño, los días sin esperanza. Los hombres contaban los víveres como quien cuenta los días que le quedan. Craso, pálido, envejecido de golpe, se sentaba en el centro del cuartel general, sin hablar. Su manto, antes símbolo de poder, ahora parecía un sudario. Octavio, el más leal de sus oficiales, seguía intentando mantener el orden, pero el ejército estaba desgarrado entre la fe y el pánico. Casio, pragmático hasta el cinismo, comprendía lo que los demás no querían admitir. Estaban condenados. El enemigo, mientras tanto, había rodeado la ciudad. Surena no tenía prisa. Sabía que el hambre es más eficaz que las flechas. Ordenó que los tambores sonaran a lo lejos, no para atacar, sino para recordar a los romanos que el tiempo trabajaba para él. También envió mensajeros con una oferta: rendíos, y el rey Orodes os tratará con honor. Los prisioneros romanos, capturados en los días anteriores, fueron obligados a gritar desde las murallas el mismo mensaje. Era una guerra de voces. Cada palabra minaba la moral como una flecha invisible. Y para completar la obra maestra de la humillación, Surena hizo desfilar ante los muros la cabeza de Publio, mostrándola como si fuera un trofeo sagrado. No se oyeron gritos, solo un murmullo, el sonido del orgullo quebrándose. Dentro, las discusiones se volvieron más amargas. Casio argumentaba que la única salida era huir. «Podemos salvar una parte», decía. «Con el general muerto, no habrá Roma que reconstruir». Octavio lo miraba con desprecio. «Morir con honor es mejor que vivir como desertores». Dos visiones del mundo: el realismo que sobrevive y la fidelidad que muere. En el silencio de la tienda, Craso no intervenía. Su mirada vacía parecía pertenecer a otro lugar. Había dejado de ser comandante. Era una reliquia de sí mismo. Esa noche, mientras la luna teñía las murallas de plata, apareció un hombre. Decía llamarse Andrómaco, un guía local. Aseguraba conocer un camino secreto a través de los pantanos, una ruta que los partos no vigilaban. Prometió llevarlos a Siria y la salvación. Sus ojos eran difíciles de leer, ni el miedo de un traidor, ni la calma de un salvador. Casio lo estudió con suspicacia. Octavio, desesperado, quiso creerle. «No tenemos elección», dijo uno de los tribunos. Y esa frase, que tantas veces había precedido tragedias romanas, selló su suerte. A veces, la falta de opciones es la forma más elegante del destino. La columna se preparó en silencio. El plan era moverse durante la noche, dejando las hogueras encendidas para simular presencia. Andrómaco cabalgaba al frente. Craso, sostenido por dos oficiales, apenas podía mantenerse erguido. Partieron como espectros, atravesando la puerta norte sin ruido. El camino era incierto, un laberinto de marismas y lodazales. Andrómaco aseguraba que era el precio de la seguridad. Los hombres avanzaban con el agua hasta las rodillas, los escudos en alto para equilibrarse. El barro succionaba las sandalias, el cansancio devoraba la disciplina. Detrás, el murmullo de las ranas y el rumor del viento eran los únicos testigos. A cada paso, la esperanza se disolvía un poco más. Casio fue del primero en notar la trampa. El guía los había hecho girar una y otra vez, alejándolos del camino. El amanecer se acercaba y aún no habían salido del pantano. Casio comprendió la verdad. Los partos los esperaban. Sin decir palabra, tomó a los 500 jinetes que le quedaban y se desvió hacia el oeste. Su decisión fue instantánea y cruel: sobrevivir aunque significara abandonar a los suyos. Algunos lo llamarán cobarde, otros lúcido. Lo cierto es que fue el único que regresó vivo a Siria. Craso y el resto siguieron a Andrómaco, cada vez más lento, más exhaustos. Cuando el sol rompió la niebla, lo que vieron los congeló. En los bordes del pantano relucían lanzas, escudos, cascos. Los partos los rodeaban, incontables. La emboscada estaba completa.
Octavio, con sus 5.000 hombres, logró escalar una colina cercana y formar un círculo defensivo. Desde allí, observó cómo el cuerpo principal de Craso quedaba atrapado en terreno bajo, sin salida. Las trompetas partas resonaron y la arena volvió a teñirse de rojo. Octavio, al ver el desastre, enfrentó su dilema final. Podía permanecer en su posición y salvar a sus hombres, o descender y morir junto a su general. Eligió lo segundo. Roma debe recordar que aún quedan fieles, dijo antes de dar la orden. Bajaron la colina como un torrente de acero, sabiendo que la muerte los esperaba. Fue una carga suicida, una oración hecha movimiento. Los partos los aniquilaron en minutos. Ninguno retrocedió. En esa colina, el honor tuvo su último aliento. Craso, al verlos caer, comprendió la magnitud de su ruina. En el espacio de unos días había perdido su ejército, su hijo, su poder, su reputación. Solo le quedaba la piel, y aun esa pronto sería ajena. Surena, desde lejos, lo observaba con la calma del cazador que ha agotado a su presa. No necesitaba atacarlo. Bastaba con ofrecerle una salida, la última y más cruel de todas, la ilusión de la negociación. Cuando el polvo se asentó, el campo de batalla quedó en silencio. Surena ordenó detener la matanza. «Bajad las armas», dijo a sus oficiales, «que el romano crea que aún puede elegir». Y Craso, exhausto, creyó. El siguiente acto ya no sería una batalla, sino un teatro, el más siniestro de todos. Surena, el vencedor, se acercó a caballo. Su armadura aún relucía bajo el sol, pero no había sangre en ella. Era la imagen perfecta del dominio, joven, intacto, triunfante. Frente a él, Craso parecía un espectro. El hombre más rico de Roma se sostenía apenas, los labios secos, la mirada perdida. A su alrededor quedaban unos pocos oficiales cubiertos de polvo. El desierto se había convertido en un escenario, y Surena, con fría elegancia, decidió cerrar la obra con una representación digna del teatro romano que tanto despreciaba. Le envió un emisario con palabras de paz. «El rey Orodes no desea más sangre», dijo el intérprete. «Ven con nosotros, negocia la rendición. Roma y Partia pueden ser amigas». Craso no respondió. Sabía que era una mentira, pero sus propios soldados, desesperados por un respiro, comenzaron a gritar. «Ve, general, negocia, sálvanos». Algunos incluso amenazaron con matarlo si se negaba. Esa fue la última traición. El general, que había gobernado con oro y miedo, descubrió que el miedo ya no obedecía. Miró a sus hombres y comprendió que Roma lo había abandonado dentro de Roma misma. Antes de avanzar, se volvió hacia sus oficiales. «Decid a quienes sobrevivan», murmuró, que Craso no fue vencido por los partos, sino por sus propios compatriotas, y echó a andar. El viento movía su manto como si ya fuera una mortaja. Surena lo recibió con una cortesía teatral. Lo saludó, ofreció un caballo y habló de tratados. Craso lo escuchaba sin escuchar. Sabía que cada palabra era una cuerda invisible que lo ataba un poco más. Cuando los partos intentaron subirlo a la montura, comenzó la confusión. Un empujón, un grito, un reflejo. En la maraña de cuerpos, una espada brilló un segundo y se hundió en su costado. Marco Licinio Craso cayó sin ceremonia, sin gloria, sin público. Así murió el hombre que había querido comprar la eternidad. Los testigos dirían que fue un soldado parto anónimo quien lo mató. Otros dirán que Surena lo ordenó en secreto. Da igual. Lo cierto es que el más rico del mundo murió como el más pobre, sin nombre en los labios de nadie. Pero la historia, amante del espectáculo, no podía aceptar una muerte tan banal. Nació entonces la leyenda. Los partos, como castigo a su codicia, fundieron oro y se lo vertieron en la garganta. Una ironía tan perfecta que no necesitaba ser verdad. En esa metáfora, Roma encontró consuelo, el mismo que encuentra un pueblo cuando convierte su vergüenza en fábula moral.
El oro, símbolo de poder, se transformó en instrumento de castigo. Así, la tragedia se volvió enseñanza. No importa si el acto fue real o no, lo importante es que todos quisieron creerlo. Surena, satisfecho, hizo cortar la cabeza y la mano derecha de Craso. Las envió al rey Orodes, que en ese momento asistía en su palacio a una representación de las Bacantes de Eurípides. El destino, con su humor macabro, quiso que la escena representara el momento en que Agave entra en escena con la cabeza de su hijo muerto. Cuando el actor apareció ante la corte, no llevaba una cabeza de utilería, sino la real, aún goteando. Orodes aplaudió. La frontera entre tragedia y realidad quedó abolida. El teatro griego y la política oriental se fusionaron en una sola imagen. Roma decapitada ante su propia mitología. Esa escena, relatada por Plutarco y repetida durante siglos, no fue un simple acto de barbarie. Fue una lección política. Surena no mató solo a Craso, ridiculizó el símbolo de Roma, convirtió al conquistador en decorado, al enemigo en entretenimiento. Fue una venganza cultural. Los partos, herederos del antiguo Irán, entendían que el poder no se impone solo con armas, sino con narrativas. Si los romanos usaban el teatro para enseñar virtud, los partos lo usarían para enseñar humillación. Y lo lograron. Desde ese día, el nombre de Craso dejó de significar riqueza y pasó a significar castigo. Pero más allá de la humillación, su muerte marcó un giro en la historia. Roma perdió mucho más que a un hombre. Perdió el equilibrio que mantenía unido a los otros dos vértices del triunvirato. Craso había sido el mediador, el banquero del poder, el que contenía la ambición de Pompeyo y la astucia de César. Con él desapareció el contrapeso. Sin el oro que aceitaba las alianzas, el mecanismo político se rompió. Lo que vendría después, la guerra civil, la caída de Pompeyo, el ascenso de César y finalmente el imperio, comenzó en aquel instante, en aquel desierto donde un general cayó entre la arena y la sangre. Craso buscó gloria y encontró infamia. Quiso comprar eternidad y compró olvido. Pero de un modo retorcido, logró lo que deseaba, ser recordado. No como héroe, sino como advertencia. Cada civilización necesita su mártir de la codicia, su rostro para el pecado del exceso. Para Roma, fue él. Para nosotros quizás aún no ha cambiado, porque el oro sigue derritiéndose, solo que ahora lo vertemos en forma de poder, ambición o fama. La diferencia es que ya no necesitamos un verdugo, nos lo bebemos nosotros mismos. El eco de su caída siguió resonando durante siglos. Carras se convirtió en sinónimo de desastre y el oro fundido en proverbio. Pero la historia, fiel a su ironía, lo dejó con un último triunfo. Sin Craso no habría César, sin César no habría imperio. En su derrota absoluta, engendró la victoria de Roma. Murió maldito y sin saberlo, parió un mundo nuevo. Esa es la naturaleza de los hombres trágicos. Destruyen lo que aman y al hacerlo, construyen lo que odian. Cuando la noticia del desastre de Carras llegó a Roma, el Senado se quedó mudo. Nadie se atrevió a pronunciar el nombre de Craso. El hombre más rico del mundo, el tercero del triunvirato, se había evaporado en la arena. No hubo cuerpo que enterrar, ni estandarte que recuperar, solo rumores, cifras de muertos y el eco de una humillación sin precedentes. En las tabernas, el pueblo repetía la historia del oro fundido. En los templos, los sacerdotes hablaban de la ira de los dioses. En las casas nobles, los aliados de César y Pompeyo se miraban en silencio, sabiendo que algo más grande que un ejército había caído, el equilibrio del poder. Craso había sido el cemento entre dos montañas. Mientras él vivía, su dinero mantenía a raya las ambiciones desbordadas de los otros. César necesitaba su financiamiento, Pompeyo su apoyo político. Con su muerte, la República perdió su amortiguador.
y Roma, privada de su banquero del destino, empezó a moverse hacia la guerra civil como una máquina sin freno. Las alianzas se rompieron, las sospechas florecieron, los ejércitos se rearmaron. Lo que nació de la codicia de un solo hombre terminó devorando una era. La batalla de Carras, más allá de su desastre militar, fue una revelación moral. Roma descubrió que su mito de invencibilidad podía ser desmontado. Por primera vez en siglos, una legión entera había sido destruida fuera de Italia, y no por bárbaros del norte, sino por un imperio refinado y disciplinado. La herida fue doble, física y simbólica. La pérdida de las águilas, los estandartes sagrados, fue una afrenta que perseguiría a la Roma durante generaciones. Augusto, años después, haría de su recuperación una cuestión de honor nacional, pero el daño espiritual ya estaba hecho. El Oriente, que siempre había sido escenario de conquista, se convirtió en espejo. Roma vio reflejado su propio rostro deformado, la ambición sin límites, la soberbia disfrazada de destino. Craso fue el primero de una larga línea de hombres que confundieron el poder con la eternidad. Su caída inauguró una era donde la gloria ya no se medía por la virtud, sino por la magnitud del colapso. César cruzaría el Rubicón, Pompeyo moriría en Egipto, y de su guerra surgiría un nuevo orden, el imperio. En ese sentido, Craso no solo fue el final de algo, sino el principio de todo. Su derrota parió la Roma imperial, esa maquinaria que dominaría el mundo durante siglos, edificada sobre la lección de su fracaso. Su oro, disperso en el viento de Mesopotamia, fertilizó un poder más oscuro. Los filósofos de su tiempo lo interpretaron de distintas formas. Los estoicos vieron en él la demostración de que la avaricia esclaviza al alma. Los epicúreos, la prueba de que la fortuna nunca se sacia. Pero hubo uno, un poeta anónimo, que escribió una frase que sobrevivió en los márgenes de un códice. Murió buscando un poco más, y con su muerte nos dio demasiado. Esa línea resume la paradoja de Craso. El hombre que quiso poseerlo todo, terminó regalando a la historia una lección inmortal. El legado de su tragedia va más allá del mármol o del oro. Nos recuerda que cada sociedad, en su momento de apogeo, genera a su propio Craso, aquel que acumula tanto poder que olvida por qué lo deseaba. Roma lo enterró en leyenda, pero lo reprodujo en cada emperador que vino después. Desde Nerón hasta Cómodo, desde los banqueros de Florencia hasta los magnates modernos, todos beben del mismo cáliz invisible, la sed de lo absoluto. Y como entonces, el precio sigue siendo el alma. Craso murió sin gloria, pero su sombra aún recorre los pasillos del poder. Cada vez que una fortuna intenta comprar la historia, cada vez que un imperio confunde su riqueza con su moral, el desierto de Carras vuelve a abrir su boca. Allí, entre el polvo y el sol, aún resuena la lección que Roma no quiso aprender. El oro no es luz, es fuego. Brilla mientras te consume. En el silencio posterior a su caída, la República se desangró hasta convertirse en imperio. César se erigió como único amo, y el pueblo, cansado del caos, le entregó el poder absoluto que antes había temido. Así, la codicia de un solo hombre se transformó en la servidumbre de millones. La tragedia de Craso fue el prólogo del mundo moderno, la historia de cómo la ambición, cuando no encuentra límites, destruye el orden que la hizo posible. Dicen que en el lugar donde cayó, aún hay arenas teñidas de rojo. Nadie sabe si es sangre o hierro oxidado, pero los pastores cuentan que, en las noches sin luna, se oye un sonido extraño, como monedas cayendo sobre piedra. No es oro, es el eco de una lección, la misma que repite, desde hace 2000 años, el viento del desierto, que la riqueza que no conoce medida siempre termina devorando a quien la engendra. Y así, en la eternidad, Craso consiguió lo que buscaba, no la gloria, sino el recuerdo, no el triunfo, sino el mito.
Su nombre no fue borrado, pero tampoco redimido. Sigue ahí, brillando con el resplandor oscuro de los astros muertos, recordándonos que en cada civilización, el oro siempre acaba por elegir a su víctima,